Diego Armando Maradona. Para algunos, una deidad, la mismísima encarnación de la genialidad futbolística. Para otros, un genio imperfecto, un ejemplo de talento luchando contra sus demonios. Sin embargo, hay algo que es innegable. El impacto de Maradona en el fútbol es imborrable. Nacido en la pobreza de Villa Fiorito, un barrio marginal de Buenos Aires, la vida de Maradona fue un testimonio del poder trascendental del talento en bruto y una inquebrantable confianza en sí mismo. Desde las calles polvorientas hasta el césped sagrado de los estadios más grandes del mundo, su viaje fue uno de vertiginosos altibajos. Esta es la historia de Diego Armando Maradona, el pibe de oro, la mano de Dios, el genio imperfecto que se convirtió en un ícono mundial. Su legado perdura, no solo en los trofeos y los goles, sino en los corazones de millones que vieron en él la esperanza y la magia del fútbol. Maradona, el hombre que tocó el cielo con las manos y dejó una huella imborrable en la historia del deporte. Villa Fiorito, un barrio pobre en las afueras de Buenos Aires, donde la pobreza era una compañera constante y la oportunidad un sueño lejano. Fue aquí, en medio del polvo y la miseria, donde una leyenda se puso por primera vez las botas de fútbol. Diego Maradona nació en este mundo el 30 de octubre de 1960. Para el joven Diego, el balón se convirtió en una extensión de sí mismo, una herramienta para sortear la dura realidad de su entorno. Abundan las historias sobre el prodigioso talento de Maradona, incluso de niño, dominando a chicos mayores en las canchas de cemento. Estos primeros años en Villa Fiorito forjaron en Maradona una determinación inquebrantable de escapar de la pobreza y grabar su nombre en la historia del fútbol. La familia Maradona vivía en una pequeña casa, donde el fútbol era una pasión compartida. Sus padres, don Diego y doña Tota, apoyaron su sueño, a pesar de las dificultades económicas. Desde muy joven, Diego mostró un talento excepcional, uniéndose a su primer equipo de fútbol a los 8 años. Sus habilidades en el campo eran innegables, y pronto se convirtió en una estrella local, conocido por su destreza y pasión por el juego. A la tierna edad de 10 años, el prodigioso talento de Maradona llamó la atención de los cazatalentos de Argentinos Juniors. Rápidamente se convirtió en el talismán del equipo. Sus fascinantes habilidades de regate y su asombrosa capacidad para marcar goles a voluntad dejaban a los oponentes desconcertados. La noticia de sus hazañas se extendió como la pólvora por la capital argentina. El 20 de octubre de 1976, apenas 10 días antes de cumplir 16 años, Maradona debutó como profesional con Argentinos Juniors. Durante las siguientes 5 temporadas, Maradona cautivaría al fútbol argentino. Marcó 116 goles en 166 partidos con Argentinos Juniors. Diego Armando Maradona estaba destinado a la grandeza. Su habilidad y carisma no solo lo hicieron un ídolo en Argentina, sino que también captaron la atención del mundo entero. Desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito, Maradona siempre mostró una determinación inquebrantable para triunfar. Su viaje desde las calles polvorientas hasta los estadios más grandes del mundo es una historia de perseverancia y pasión. La leyenda de Maradona apenas comenzaba, y el mundo estaba a punto de presenciar la grandeza en su máxima expresión. En 1982, Maradona era el jugador más codiciado del mundo del fútbol. Sus actuaciones con Argentinos Juniors y la selección argentina habían alertado a los clubes de élite de Europa. Se desató una feroz guerra de ofertas que culminó con el fichaje del Barcelona, por una cifra récord para la época. La llegada de Maradona a Cataluña fue recibida con un frenesí de emoción. Sin embargo, su paso por el Barcelona fue una etapa tumultuosa, marcada por la brillantez en el campo y la polémica fuera de él. A pesar de las turbulencias, las 2 temporadas de Maradona en el Barcelona solo sirvieron para realzar su reputación como un talento verdaderamente excepcional. Durante su tiempo en Barcelona, Maradona mostró destellos de genialidad que dejaron una marca indeleble en el club y en sus seguidores. Su habilidad para eludir a los defensores y su visión en el campo eran incomparables. Sin embargo, las lesiones y las controversias también fueron parte de su historia en el club. A pesar de estos desafíos, Maradona continuó demostrando su valía y su pasión por el fútbol. Su legado en Barcelona es recordado tanto por sus momentos de brillantez como por los obstáculos que enfrentó. Maradona dejó una huella imborrable en el fútbol mundial, y su tiempo en Barcelona fue solo el comienzo de una carrera legendaria. En el verano de 1984, Diego Maradona dio un paso que cambiaría para siempre el curso de su vida y la suerte de una ciudad hambrienta de éxito. La llegada de Maradona a Nápoles no solo fue un evento deportivo, sino un fenómeno cultural. Fichó por el Nápoles, un club del empobrecido sur de Italia, un equipo que nunca había ganado el título de la Serie A. La ciudad, conocida por su pasión y fervor, encontró en Maradona una chispa de esperanza. Nápoles acogió a Maradona como a uno de los suyos. La conexión entre el jugador y la ciudad fue inmediata y profunda. Era más que un futbolista. Era un símbolo de esperanza, un faro de luz en una ciudad que se enfrentaba a la pobreza y la agitación social. Maradona no solo jugaba al fútbol, sino que inspiraba a toda una generación. Maradona inspiró al Nápoles a alcanzar cotas sin precedentes, llevándolo a ganar 2 títulos de la Serie A, una Copa Italia y una Copa de la UEFA. Fue idolatrado en Nápoles, donde su legado perdura hasta hoy. Su imagen adornaba todas las esquinas, desde murales hasta tiendas de recuerdos. Su nombre era coreado con inquebrantable adoración por los fieles del Estadio San Paolo. Cada partido era una celebración de su talento. La etapa de Maradona en Nápoles fue un testimonio del poder trascendental del deporte. Su influencia se sintió mucho más allá del campo de juego. La Copa Mundial de la FIFA de 1986 en México brindó el escenario más grandioso para que Diego Maradona mostrara su genio al mundo. Argentina, capitaneada por Maradona, llegó a México con algo que demostrar. Maradona se mostró simplemente imparable en México, orquestando el ataque argentino con sus fascinantes regates y pases que rompían defensas. Marcó 5 goles y dio 5 asistencias, cada actuación más cautivadora que la anterior. En la final contra Alemania Occidental, Maradona asistió a Jorge Burruchaga en el gol de la victoria, que supuso el segundo triunfo de Argentina en un mundial.
El mundo acababa de presenciar un genio futbolístico del más alto nivel. Diego Maradona, el pibe de oro, había conquistado el mundo. Sus dos goles icónicos contra Inglaterra, la mano de Dios y el gol del siglo, quedaron grabados en la historia del fútbol. Maradona no solo ganó el trofeo, sino también los corazones de millones de aficionados en todo el mundo. Su legado perdura, y su nombre es sinónimo de grandeza en el fútbol. Diego Maradona, el eterno pibe de oro, sigue siendo una leyenda inmortal. Ningún relato de la carrera de Maradona estaría completo sin mencionar el infame gol de la mano de Dios contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986. Este gol, que ha sido objeto de innumerables debates y discusiones, sigue siendo un punto de referencia en la historia del fútbol. Sigue siendo uno de los momentos más controvertidos de la historia del fútbol, generando opiniones divididas entre aficionados y expertos. En el minuto 51, Maradona utilizó la mano para golpear el balón por encima del portero inglés Peter Shilton y enviarlo al fondo de la red. Este acto, aunque ilegal, fue pasado por alto por el árbitro. El árbitro concedió el gol, a pesar de las protestas de los jugadores ingleses y la incredulidad de los espectadores. Años más tarde, Maradona describiría el gol como marcado un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. Apenas 4 minutos después de la mano de Dios, Maradona marcó el que está considerado como el gol del siglo. Este gol mostró su increíble habilidad y destreza en el campo. Recibiendo el balón en su propio campo, regateó a 5 jugadores ingleses antes de batir a Shilton con un disparo raso. Este gol es recordado como una obra maestra del fútbol. El gol de la mano de Dios y el gol del siglo resumieron la naturaleza paradójica de Diego Maradona. Por un lado, un acto de engaño. Por otro, una demostración de genialidad pura. Estos dos momentos encapsulan la dualidad de su legado, una mezcla de infamia y gloria. A medida que Maradona escalaba las cumbres del estrellato futbolístico, su nombre se convertía en sinónimo de grandeza y talento inigualable. Sin embargo, un lado más oscuro de su persona comenzó a emerger, uno que pocos conocían. La presión de la fama y las tentaciones que conllevaba su estatus de celebridad hicieron mella en él, llevándolo por un camino peligroso. Sus problemas con la adicción a las drogas se hicieron públicos durante su etapa en el Nápoles, un periodo que debería haber sido el pináculo de su carrera. En 1991, Maradona dio positivo por cocaína en un control antidopaje, un escándalo que sacudió al mundo del fútbol. Fue sancionado con 15 meses de suspensión, con lo que su carrera al máximo nivel prácticamente terminó, dejando a sus seguidores en estado de shock. Los días posteriores a su retirada estuvieron marcados por nuevos problemas de adicción y mala salud, una lucha constante que parecía no tener fin. Luchó contra problemas de peso, que afectaron aún más su bienestar general. Se sometió a numerosas intervenciones médicas, intentando recuperar algo de su antigua vitalidad. Y siguió siendo noticia por los motivos equivocados, con escándalos que eclipsaban sus logros deportivos. El que fuera un torbellino imparable en el campo, era ahora una sombra de lo que fue, un recordatorio de la fragilidad humana. A pesar de sus bien documentados problemas, Maradona nunca pudo alejarse del deporte que amaba. Se dedicó a la dirección, entrenando en Argentina, Emiratos Árabes Unidos y México. Sin embargo, su carrera como entrenador fue tan turbulenta como su etapa de jugador. Fuera del campo, Maradona siguió siendo una figura controvertida. Fue un crítico declarado de la FIFA, arremetiendo a menudo contra lo que consideraba corrupción dentro de la organización. En sus últimos años, Maradona pareció encontrar cierta apariencia de paz. Se reconcilió con su familia y reconoció públicamente sus errores del pasado. Sin embargo, la polémica siguió persiguiéndole. A lo largo de su vida, Maradona fue un hombre de extremos, siempre en el centro de la atención pública. Su legado en el fútbol es innegable, y su impacto en el deporte será recordado por generaciones. A pesar de sus altibajos, Maradona sigue siendo una leyenda, un ícono que trascendió el fútbol y dejó una marca imborrable en la historia. El 25 de noviembre de 2020, a la edad de 60 años, falleció Diego Armando Maradona. El mundo lloró la pérdida de un verdadero ícono, un genio imperfecto que había dejado una huella imborrable en el fútbol y la cultura popular. El legado de Maradona es complejo. Fue un símbolo de esperanza e inspiración, un recordatorio de que incluso aquellos que provienen de los orígenes más humildes pueden alcanzar la grandeza. Sin embargo, su vida también fue una advertencia, un recordatorio del poder seductor de la fama y las devastadoras consecuencias de la adicción. El impacto de Maradona en el fútbol trascendió sus hazañas en el campo, dio voz a los marginados, desafió a la autoridad y jugó con una pasión y un talento que cautivaron a millones de personas. Su vida fue una montaña rusa de éxitos y fracasos, pero siempre fue auténtico, siempre fue Maradona. Su legado perdura, no solo en los trofeos y los goles, sino en los corazones de aquellos que vieron en él una chispa de esperanza y humanidad. Diego Maradona fue más que un futbolista, fue un fenómeno cultural. Su imagen adornaba murales, camisetas y banderas en todo el mundo. Fue objeto de innumerables libros, documentales y películas. En su Argentina natal, fue elevado a la categoría de Dios. Se erigieron iglesias en su honor. Su nombre se coreaba con fervor religioso en los estadios de fútbol. La vida y la carrera de Maradona fueron un testimonio del perdurable poder del espíritu humano. Lo ames o lo odies, no se puede negar el impacto que Diego Armando Maradona tuvo en el mundo. Su historia sigue fascinando y dividiendo, asegurando que la leyenda del pibe de oro perdurará durante generaciones. Su influencia se extendió más allá del campo de juego, tocando vidas y corazones en todo el mundo. Su carisma y personalidad lo convirtieron en un ícono global, uniendo a personas de diversas culturas y orígenes. A través de sus triunfos y controversias, Maradona dejó una marca indeleble en la historia del deporte y la cultura.